extranjera y la relevancia que eso tiene en nuestro país para mantener o retener los empleos o para la generación de más empleos. Vamos a conversar del tema con un experto quien ya nos acompaña en Debates y Soluciones. Michelle. Así es el economista nicaragüense Michael Barenco. Bienvenido, Michael, gracias por estar con nosotras aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias por la invitación. Michael, hablemos acerca de las perspectivas económicas y de las inversiones en nuestro país. En días recientes, Estados Unidos ha emitido una alerta que pone en advertencia a los inversionistas extranjeros a nuestro país, diciendo que deben de tener mucha cautela. ¿Esto qué significa? Y si realmente va a afectar la economía nicaragüense, que ha venido en un pequeño aumento y en incremento según los datos del Banco Central, pero también había recibido pronósticos relativamente positivos en comparación con el año pasado con estos organismos internacionales. ¿Podría verse desmejorado con esta advertencia que ha hecho Estados Unidos? Sí, bueno, lo principal es que este comunicado es la puesta en escena de lo que ya se estaba manifestando, es decir, la incertidumbre política, el riesgo, porque a ver, los inversionistas son aversos al riesgo. Tienen que medir el grado de aversión al riesgo que van a realizar, ya sea en sus inversiones de capital financiero, inversiones en capital físico, etcétera. Entonces, este comunicado más bien es la puesta en escena de lo que ya se estaba manifestando. Entonces, a ver, nosotros tuvimos en 2020 182 millones de dólares percibidos, cuando en 2017 percibimos 1.035 millones de dólares. Entonces, podemos ver el enorme decrecimiento en materia de flujos de inversión extranjera directa. Incluso si comparamos 2020 con 2019, decrecimos alrededor de 63% aproximadamente. Y en tanto hablamos de ingresos, o lo que se percibió en materia de inversión extranjera directa o derivado de la inversión extranjera directa, pasamos de 1.600 millones de dólares aproximadamente en 2017 a percibir a 400 millones de dólares. Entonces, es la puesta en escena de eso. Ahora, estas inversiones que se perdieron durante estos últimos años, ¿de qué país provenían? Porque eso también podría significar alguna diferencia. Por ejemplo, sabemos que obviamente las empresas de origen norteamericano pues serán mucho más cautelosas para invertir, pero esto no significa que el resto de países del mundo no vean en Nicaragua un mercado potencial para venir y rehacer las inversiones. ¿Qué tanta influencia tiene Estados Unidos en el resto del mundo? En el acuerdo de asociación. En el acuerdo de asociación, exacto. Es que el tema es el siguiente. Estados Unidos, por supuesto, tiene influencia, pero aquí viene el tema. Más allá de la influencia, hay algo que es pragmatismo puro y duro. Si yo soy inversionista y veo, Nicaragua es atractivo para invertir por varios aspectos. Primero, tiene acceso a dos de los grandes mercados internacionales, el mercado estadounidense y el mercado europeo. También tiene zonas de libre comercio, zonas francas, exoneradas de impuestos y todo lo demás. Tiene un clima tropical que no es tan extremo, lo cual favorece, por supuesto, la actividad económica. Tiene una población con una densidad bastante joven. Correcto, exactamente. Es bastante atractivo Nicaragua para invertir, pero ¿cuál es el meollo del asunto? El clima político, la incertidumbre. No tener garantía de hecho, una de las cosas que se mencionaron en el acuerdo es el riesgo por perder tus activos físicos, el tema de la expropiación. Entonces, por muy atractivo que sea un país, si un inversionista ve que en sus activos físicos corren riesgo, inmediatamente, no importa si tiene como influencia a Estados Unidos o no, inmediatamente descarta la posibilidad de invertir. Y hay otra parte que es importante mencionarlo de cara a ver la situación de Nicaragua de manera integral. Por ejemplo, en el caso del financiamiento bilateral, dabas una cifra de 2020. ¿Cómo estamos en 2021 en nuestro país? ¿Cómo está ese financiamiento de parte de organismos internacionales para nuestro país? Sí, bueno, de acuerdo al informe de cooperación publicado por el Banco Central, en 2020 nosotros crecimos en materia de multilaterales, pero decrecimos en bilaterales. Es decir, hay países que han dejado de tener programas de asistencia con Nicaragua, pero hay fuentes multilaterales que han inyectado recursos, probablemente la mayoría de ellos derivados o en el contexto de la pandemia en 2020. Entonces, crecimos en materia de ingresos provenientes de cooperación de multilaterales, pero decrecimos en bilaterales. ¿Cuánto? Creo que alrededor de 30%, no, 20% fue lo que más o menos crecimos en multilaterales, y en
de todo el flujo de ingresos provenientes de cooperación internacional para el sector público, fue aproximadamente el 80%. ¿Y eso qué impacto tiene? Hablando de Nicaragua en lo general, ¿se refleja eso en los empleos o no tiene nada que ver con los empleos? ¿Cómo no? Muchísimo. Incluso el tema de la inversión extranjera directamente, por supuesto. A ver, partiendo de lo general a lo particular, el tema de la cooperación es importante para proyectos de inversión, para catalizar la producción nacional. Sirve, por supuesto, para programas de cooperación, para programas de producción en el campo, etcétera. Hay para carreteras, hay para muchísimos programas que también son aprovechados en el presupuesto nacional para los programas de inversión pública. Entonces, si no hay fuentes de cooperación, ya sea bilaterales o multilaterales, destinadas, por supuesto, a proyectos como este, estamos hablando de que una fuente catalizadora del crecimiento económico se está debilitando, y en materia de inversión extranjera directa sucede exactamente lo mismo. El ingreso proveniente o las fuentes de ingreso en materia de inversión extranjera directa generalmente están asociadas a producir empleos que requieren mayor cualificación laboral y generan salarios más competitivos. Y si eso se pierde, no solamente estamos hablando de que se pierde el empleo directo o el posible empleo directo generado por la inversión extranjera directa o los flujos de inversión extranjera directa, como también los empleos indirectos que las personas que perciben esto generan. Entonces, es un impacto bastante fuerte al mercado laboral. ¿Cómo se puede paliar este impacto? Sí, ahí viene el tema. Tenemos medidas de todo tipo, desde las populistas hasta las que tocan o toman el toro por los cuernos, que son las medidas estructurales. Algo populista, por supuesto, vendría siendo aumentar el salario, pero con eso no solucionas el problema, correcto. Con eso no solucionas el problema. Lo que tenés que hacer es generar empleo o crear incentivos, un clima empresarial para que más empresas existan y generen empleo. Para lograr esto tendrías que, o el gobierno tendría que hablar con los empresarios privados y ponerse de acuerdo en qué políticas tomar o retomar. Sí, tiene que haber mecanismos de comunicación. Lo principal es flexibilizar la presión tributaria. Si yo soy un empresario y estoy reunido inmediatamente, yo digo, está bien, no me voy a ir del país, porque, a ver, otra de las consecuencias que se me olvidó mencionar con el tema del comunicado, y que el comunicado en realidad es la puesta en escena de la incertidumbre, es el tema de la fuga de capitales. Tener un incentivo para ya no seguir dentro del país, o un desincentivo para permanecer, mejor dicho. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sector privado, en este caso con el gobierno? Pues reunirse, tratar de llegar a un acuerdo en el cual, mira, flexibilizarme la presión tributaria, es decir, reducir la presión fiscal. Además de eso, crear condiciones, incentivos para que nuevas empresas incursionen al mercado y generen empleo. Esta comunicación que, por lo que podemos percibir, no se ha retomado, no se está logrando alcanzar, al menos para que la población pueda percibir una mejoría en la economía. ¿Se podría estar viendo o se podría vislumbrar posterior a las elecciones? Probablemente. Por supuesto, todo va a depender de quién se siente en la administración pública, supongo yo, por el tema político. Ahora, sí, pero realmente tendríamos un futuro mejor a pesar de que el diálogo entre la empresa privada y el gobierno sea posterior a unas elecciones. Importante pregunta, porque una vez hace poco hablaba con un amigo y decíamos como, vos te has fijado cuando dicen la economía anda bien, pero vos decís cómo una economía de tercer mundo puede andar bien al final del día. ¿Cómo puede andar bien? A lo que se refieren cuando hablan de bien es que andan con su comportamiento natural, un comportamiento estable que ha mostrado en un mediano y largo plazo. Pero entonces, si eso no estamos creciendo, no estamos decreciendo, pero tampoco estamos creciendo a un nivel razonable o que mejore la calidad de vida de los nicaragüenses. Ese es el tema, más allá de crecimiento, como una desarrollo. Economía de subsistencia, Michael. Es una economía de subsistencia. En los modelos de desarrollo económico se habla de economías que despegan, no solamente en materia de crecimiento, porque una cosa es hablar que el PIB creció y otra cosa es hablar de que hubo desarrollo económico. Son factores muy distintos. Podemos tener crecimiento sin desarrollo. Entonces lo importante es que haya desarrollo económico, y es precisamente eso. Tenemos en materia de desarrollo económico economías de subsistencia como la de nosotros, y a eso nos referimos cuando decimos andamos bien o las variables están recuperándose, pero no es como que la economía esté bien. El nicaragüense, por supuesto, tiene un poder adquisitivo bastante bajo comparado con sus pares centroamericanos. El nicaragüense tiene que hacer malabares para poder adquirir
medianamente la mitad de la cesta de consumo de su canasta básica. ¿Cómo toma, Michael, la medida que anunció el presidente Daniel Ortega en su último discurso de un reajuste del 5% al sector de servidores públicos? ¿Qué impacto tiene esto y si es una medida idónea o debió ser inclusiva para otros sectores? ¿Realmente esto es posible? ¿Qué impacto tiene? Sí, bueno, el tema es el siguiente. Si yo tengo 3 empresas en una economía ficticia y yo vengo y les digo a mis trabajadores de esas 3 empresas que les voy a aumentar el salario, pues al final del día solo les estoy dando más dinero físico, pero ¿qué va a pasar? Va a generar presión inflacionaria porque la cantidad de bienes y servicios van a ser los mismos y lo que va a suceder es que el precio de estos va a aumentar. En cambio, si genero o logro que hayan ya no 3 empresas, sino 5 empresas, va a haber más empleo, los salarios van a ser más competitivos porque las empresas van a requerir mano de obra y van a decir, ok, te me vas a ir con aquella empresa, ¿qué hago yo? Aumentarte el salario, hacer un salario más competitivo, hacer un salario más competitivo para que puedas pues acceder a trabajar conmigo. Entonces aquí viene el tema o la síntesis de esto. Las medidas de política populista apelan a elementos de corto plazo, como aumentar el salario. Pero entonces eso significa pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque no estás mejorando el mercado laboral, no estás logrando salarios competitivos. Un salario competitivo no es que nominalmente estés percibiendo más. Un salario más competitivo es aquel que te permite adquirir más bienes y servicios en el mercado, pero durante un mayor largo plazo, no solamente en el momento. ¿De qué depende de que esta alerta que se ha levantado hacia nuestro país sea suspendida o cambie esta alerta? El tema de la confianza. Primero, por supuesto, que haya un acuerdo de cooperación entre el sector privado, entre el gobierno, por supuesto, en condiciones ideales e idóneas para ambos. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos al final del día? Eso va a depender de quién esté en la administración pública y que logre generar de verdad confianza. No hablamos de acuerdos políticos, hablamos de confianza real. Confianza para el tejido productivo nacional, para todos los agentes económicos, para el ciudadano de a pie, para el sector privado, para los inversionistas allá afuera, para los cooperantes allá afuera. Entonces hablamos de generar confianza real. Ese en realidad es el reto. Si se logra generar confianza, el riesgo país se reduce, entonces ya no estamos hablando de un país con mucha incertidumbre para invertir, un país atractivo. Generamos entonces un país atractivo. Terminando de responder la pregunta del salario, a ver, lo que se logra con eso, con aumentar el salario mínimo, es precisamente lo que mencionaba, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, lo primero que tiene que suceder es una modificación, o mejor dicho, una iniciativa de ley para modificar el presupuesto general de la República, porque, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero tenés que tener un presupuesto mayor para aumentar, teniendo en cuenta que distintos organismos del Estado tienen supernumerarios, hay muchísimas personas contratadas y con grandes salarios, y teniendo en cuenta que hay organismos del Estado que subsisten por transferencia y no porque sean independientes, tal es el caso del INSS, que pues se inyecta transferencias estatales, es decir, gasto corriente. Entonces, tomando en cuenta eso, tenés 3 vías a través de las cuales podés expandir tu presupuesto. El primero, a través de la recaudación, ya sea o aumentás la presión tributaria o simplemente percibís más porque hay más actividad económica, que en términos relativos, comparados con 2020, sí se va a dar en 2021, pero en términos relativos, no es que estemos bien. Resalto eso, simplemente que comparado con actividad económica en 2020, 2021 va a permitir captar un poco más. Además de eso, tenés otros mecanismos como la emisión de bonos. Viene Hacienda, emite bonos, el Banco Central los adquiere, entonces tenés ingresos. Y otra tercera vía a través de las fuentes de cooperación internacional o las ventanillas de crédito internacional, o donaciones o préstamos. Y el tema de los préstamos es que compromete a las generaciones futuras, en ese sentido. Ahora, ¿qué tan viable es o qué tan sostenible en el tiempo es hacer este tipo de acciones económicas que el Estado se va a ver obligado a hacer para, uno, mantener los salarios de los trabajadores del Estado, considerando que si se mantiene esta alerta, muy probablemente no crezca la economía a la velocidad que se requiere? Sí, es muy difícil porque no generas bienestar, eso es un hecho. O sea, aumentando el salario nominal no generas bienestar. El bienestar lo generas aumentando el salario real, que es a través del poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo, como ya mencioné, es que haya más empresas, que hayan incentivos, salarios más competitivos, una economía más competitiva y por ende una mejor economía. ¿Es sostenible el Estado en estas condiciones?
no es sostenible para nada. Primero tenemos mecanismos de generación de deuda increíblemente rápido, es decir, nosotros ahorita andamos con una deuda casi del 90% del PIB, entre deuda pública y privada, entonces no es sostenible para nada. ¿Tiene suficientes recursos para inversión pública? ¿Para cuánto tiempo? Y si esto es suficiente. Para inversión pública, bueno, por supuesto, no, yo diría que depende, si sigue teniendo acceso a ventanillas de crédito, la vía es esa, pues endeudarse, pero al final del día tu deuda, ¿a cuánto va a ascender? ¿A 150% del PIB? Más del PIB. Del vamos a trabajar solo para pagar. Exacto, y comprometer las generaciones futuras. Y eso, por supuesto, desde la teoría económica, no es sostenible para nada. Sus conclusiones, Michael, quizá orientadas en este tema de si se debe de ver esto, de qué manera se tiene que ver, en qué momento se tiene que ver, porque aparte de la situación política y de las inconformidades que existen, pues también está el tema de la economía, que es lo que está preocupando en gran medida a la ciudadanía nicaragüense, que esté en el subempleo, que esté en el sector informal, que esté emprendiendo. ¿Qué se debería de hacer? Sí, primero, no hay política pública más adecuada, direccionada hacia el mercado laboral, que aquella donde logra generar que tus competidores, es decir, los competidores privados en economía, pues tengan incentivos para crecer. Las figuras de mediana empresa o pequeña empresa crezcan a mediana, las de mediana a grande, y las de grande pues sigan siendo competitivas y sostenibles. Esa es la mejor política pública, y cómo flexibilizando el mercado laboral, pero no a través de políticas populistas, de corte populista. Gracias, Michael, por habernos acompañado aquí en Acción en la Mañana. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Queremos compartir con ustedes un poco de la tendencia de las entrevistas que realizamos a diario aquí